Jeremías, un nombre que resuena a través de los siglos, es sin duda una de las figuras más profundas y conmovedoras de la Biblia. Viviendo en una época de gran agitación, fue llamado a una misión casi imposible: advertir al reino de Judá de la inminente destrucción que resultaría de su infidelidad a Dios. Nos adentramos ahora en la historia de este profeta, quien, con lágrimas en los ojos y una voz que pocos estaban dispuestos a escuchar, proclamó verdades divinas. Imagínese un momento en que la nación elegida estaba al borde del colapso, y sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, todavía envió mensajes de advertencia, esperanza, juicio y restauración a través de un hombre. Este hombre era Jeremías, el profeta de las lágrimas. Jeremías nació a finales del siglo VI a.C. y creció en una época de drásticos cambios políticos y religiosos. El reino de Judá, gobernado por una sucesión de reyes que con frecuencia alejaban al pueblo de los caminos de Dios, estaba en decadencia. La nación, una vez próspera y protegida por su pacto con el Señor, ahora se encaminaba hacia la destrucción. Fue en este contexto que Dios llamó a Jeremías a ser su voz entre el pueblo, una voz que clama en el desierto espiritual. Desde muy joven, Jeremías sintió el peso de este llamado, una responsabilidad que nunca pidió, pero que aceptó de mala gana y con obediencia. La Biblia nos dice que, incluso antes de nacer, él ya había sido apartado para esta misión. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que salieras del vientre, te santifiqué. Yo te he puesto por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Fue una misión divina que no podía rechazar, incluso frente a sus miedos e inseguridades. Jeremías sabía las dificultades que enfrentaría, pues no era ajeno al sufrimiento que vendría de ser la voz de Dios en un tiempo de tanta rebelión. El llamado de Dios, que llegó con inconfundible claridad, no fue algo que él aceptara fácilmente. Fue una misión de dolor, rechazo y soledad. Como cualquier joven, Jeremías tenía sus miedos e inseguridades. No se consideraba un gran orador ni alguien capaz de enfrentarse a reyes y naciones. Cuando Dios lo llamó, su reacción inmediata fue de vacilación. «Ah, Señor Dios, no sé hablar porque todavía soy niño». Jeremías 1:6. La humanidad de Jeremías brilla en este momento. Él era, después de todo, solo un joven consciente de sus limitaciones. Sin embargo, Dios no se impresiona por las debilidades humanas, porque su fuerza se perfecciona precisamente en la debilidad. El Señor respondió al temor de Jeremías con una promesa de presencia constante. «No digas, soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe, irás y dirás todo lo que yo te mande. No tengáis miedo de ellos, porque yo estoy contigo para librarte», dice el Señor. Jeremías 1:7-8. A pesar de su miedo, Jeremías se levantó con el corazón pesado para afrontar el desafío. Sabía que no hablaba por sí mismo, sino por Dios, aquel que lo conocía desde el vientre de su madre. Él había sido apartado para proclamar las palabras que nadie más quería decir. Así, con lágrimas en los ojos, Jeremías comenzó su ministerio, un ministerio marcado por la tristeza, el sufrimiento y la inquebrantable fidelidad al Dios de la Biblia. El reino de Judá estaba al borde del abismo, y las advertencias de Jeremías resonaron como un llamado final al arrepentimiento. No solo hablaba de desastres y destrucción, sino también de la necesidad de volver a Dios, de retomar los mandamientos y el pacto que habían sido descuidados. Así comienza nuestro viaje a través de la vida y el ministerio de Jeremías, el profeta de las lágrimas. Jeremías fue, sin duda, un hombre que sufrió por su fe, pero también fue un siervo fiel que, a pesar de las adversidades, permaneció firme en la misión que Dios le encomendó. El llamado de Jeremías lo lanzó a un viaje arduo y desafiante. No solo sería un profeta, sino el portavoz de Dios en tiempos de gran crisis. Durante el reinado del justo Josías, había esperanza de que Judá volviera a los caminos del Señor. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que los corazones de la gente todavía estaban endurecidos. A Jeremías se le dio la misión de advertir a Judá de la destrucción inminente si no se arrepentían de sus pecados. La nación, que se había apartado de las fuentes de aguas vivas, estaba a punto de cosechar los frutos amargos de su rebelión. «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. La misión de Jeremías fue, en esencia, un acto de amor divino. Dios, en su misericordia, no quería que su pueblo pereciera, sino que se arrepintiera y volviera a Él. Sin embargo, la tarea de Jeremías no fue nada fácil. Se enfrentó, día tras día, a la resistencia de un pueblo que se negaba a escuchar la verdad, prefiriendo las palabras suaves de los falsos profetas. Las duras pero necesarias advertencias de Dios fueron ignoradas. La idolatría y la corrupción espiritual eran los principales blancos de los mensajes de Jeremías. Vio con tristeza cómo el pueblo de Dios había cambiado la gloria del Señor por ídolos de madera y piedra, cómo se habían alejado del Dios verdadero para seguir a dioses falsos, que nada podían hacer por ellos. El corazón de Jeremías se dolió al ver la degradación espiritual de Judá, una nación que había sido llamada a ser santa y separada. Él proclamó fervientemente las palabras que el Señor le dio, palabras que exponían el pecado del pueblo y lo llamaban a volver a la justicia. Sin embargo, a pesar de sus advertencias, Jeremías enfrentó el desprecio y el rechazo de muchos, incluidos los mismos líderes religiosos que deberían haber sido los primeros en escuchar y arrepentirse. En medio de su misión, Jeremías se encontró ante un dilema. ¿Cómo podría seguir predicando a un pueblo que se negaba a escuchar? Aún así, perseveró, sabiendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sus advertencias no eran solo palabras vacías, sino un esfuerzo desesperado por salvar a Judá de la destrucción. Con cada nueva profecía, con cada nuevo mensaje, Jeremías renovaba su compromiso con Dios. Aun cuando su propio corazón estaba pesado por la carga que llevaba, sabía que su ministerio no se mediría por el número de conversiones o popularidad, sino por su fidelidad a su llamado divino. A medida que Jeremías avanzaba en su misión profética, las consecuencias de su fidelidad a Dios comenzaron a manifestarse de maneras dolorosas. Se convirtió en una figura cada vez más controvertida en Judá, alguien que no tenía miedo de enfrentarse a la corrupción y la idolatría de la época. Sin embargo, esta audacia no estuvo exenta de costos. Jeremías enfrentó una persecución implacable tanto por parte del pueblo como de los líderes religiosos y políticos. Su compromiso de proclamar la verdad divina, aunque fuera impopular, lo convirtió en un blanco constante de ataques y represalias. Dios mismo había advertido a Jeremías sobre la resistencia que enfrentaría, pero también le prometió que no lo abandonaría. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:19. Entre las muchas adversidades que enfrentó Jeremías, una de las más llamativas fue el arresto ordenado por el sacerdote Pasur. Jeremías, fiel al llamado de Dios, no tuvo reparos en proclamar la verdad, incluso cuando era dolorosa e impopular. Había recibido un mensaje severo del Señor, una profecía que predecía la inminente destrucción de Jerusalén y del templo, el corazón espiritual de Judá. Para el pueblo y sus líderes religiosos era inconcebible que Dios permitiera una calamidad de tal magnitud, especialmente contra su propia casa, el templo. Sin embargo, con la convicción de que solo una comunión profunda con Dios podía ofrecer, Jeremías proclamó estas palabras de juicio en las puertas del templo, instando al pueblo a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Entre los líderes religiosos que se opusieron ferozmente a Jeremías estaba Pasur, el sacerdote responsable de la seguridad del templo. Pasur no pudo soportar las profecías de destrucción de Jeremías, considerándolas una amenaza a la estabilidad y autoridad de los líderes religiosos. Para él, Jeremías era un agitador, alguien a quien había que silenciar para poder mantener el orden. El sacerdote vio los mensajes de Jeremías como un ataque directo a su propia posición y al status quo que representaba. Lleno de ira y desprecio, Pasur decidió actuar. Ordenó que Jeremías fuera capturado, azotado y encarcelado. Los azotes, una forma brutal de castigo, no solo causaban dolor físico al profeta, sino que también tenían como objetivo humillarlo públicamente. Después de la flagelación, Jeremías fue colocado en un cepo, un instrumento de tortura que inmovilizaba las manos y los pies,
obligando al cuerpo a adoptar una posición dolorosa. El cepo fue colocado en la puerta superior de Benjamín, una de las entradas principales al templo, donde todos los que pasaban podían ver al profeta en su aflicción. Fue un claro intento de desacreditar a Jeremías, presentándolo como un criminal ante los ojos del pueblo. Toda aquella noche, Jeremías permaneció en el cepo, soportando dolores físicos y humillación pública. Sin embargo, incluso en medio de esta adversidad, el profeta no perdió su determinación. Sabía que su misión era mayor que el sufrimiento momentáneo. A la mañana siguiente, cuando Pasur ordenó su liberación, Jeremías no se echó atrás. En lugar de ceder a la presión y abandonar su mensaje, pronunció una nueva profecía, esta vez directamente contra Pashur. Anunció que el nombre de Pashur sería cambiado a Magor Misabib, que significa terror por todos lados, un nombre que reflejaba el destino que le esperaba al sacerdote. Jeremías declaró que Pasur y su familia serían llevados cautivos a Babilonia, donde morirían y serían enterrados como consecuencia de su rebelión contra Dios. Sin embargo, el viaje de Jeremías no fue solo un viaje de valentía exterior. También luchó internamente con las dificultades de su llamado. En momentos de profunda angustia, el profeta llegó a arrepentirse del día en que nació, cuestionándose por qué Dios lo había elegido para una tarea tan dolorosa. En uno de sus arrebatos, expresó su desesperación. «Persuadido, oh Señor, fui persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Cada día me convertía en el hazmerreír. Cada uno de ellos se burla de mí. Pero si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y estoy cansado de sufrir, y no puedo». Jeremías 20:7-9. Estas palabras revelan la intensidad de la batalla espiritual y emocional que Jeremías estaba librando, una lucha entre el deseo de rendirse y la compulsión irresistible de cumplir el llamado de Dios. La situación de Jeremías estaba a punto de empeorar. Se convirtió en una figura extremadamente impopular entre los líderes políticos y militares de Judá, siendo visto como una amenaza para la autoridad y la supervivencia de la ciudad. Entre los más enfurecidos por sus profecías estaban los príncipes de Judá, que buscaron formas de silenciarlo. Fueron al rey Sedequías y exigieron que Jeremías fuera castigado severamente. Sedequías, un rey débil e indeciso, que se encontraba dividido entre el miedo a sus líderes y la conciencia de la verdad en las palabras de Jeremías, cedió a la presión. Con permiso del rey, los príncipes tomaron a Jeremías y decidieron deshacerse de él de la forma más cruel que pudieron imaginar, arrojándolo a una cisterna. La cisterna en cuestión era un antiguo depósito de agua situado en el patio de la prisión, perteneciente a Malquías, uno de los príncipes de la época. Aunque el agua ya había salido, la cisterna estaba llena de un lodo espeso y profundo, lo que hacía imposible cualquier intento de moverse o escapar. Jeremías fue arrojado allí, hundiéndose en el barro hasta que apenas podía moverse. La oscuridad, el frío y la humedad lo envolvieron, y la muerte por hambre o asfixia parecía inevitable. Los príncipes creyeron que dejando a Jeremías en esas condiciones, finalmente podrían silenciarlo, sin tener que derramar su sangre directamente. Sin embargo, la providencia divina actuó de manera inesperada. Ebed-Melech, un etíope que servía en la corte del rey Sedequías, oyó lo que le había sucedido a Jeremías. Ebed-Melech, un hombre de corazón compasivo, decidió interceder por el profeta, aun sabiendo los riesgos. Fue a ver al rey y denunció con valentía la injusticia cometida contra Jeremías. Tal vez impulsado por la culpa o por el recuerdo de las advertencias del profeta, Sedequías autorizó a Ebed-Melech a rescatar a Jeremías de la cisterna. Ebed-Melech reunió a algunos hombres e improvisó cuerdas hechas con trapos y ropa vieja. Bajó las cuerdas a la cisterna y guió con cuidado a Jeremías para colocarlas bajo sus brazos para poder sacarlo. Este acto de bondad y coraje salvó la vida de Jeremías, quien, cuando fue rescatado, estaba exhausto y cubierto de barro, pero aún con vida. Después de ser sacado de la cisterna, Jeremías fue llevado de nuevo a la prisión en el patio, donde, aunque todavía encarcelado, se le aseguró de las terribles condiciones de la cisterna. Este episodio
no es solo una historia de persecución, sino también un testimonio de la fidelidad de Dios, que sostiene a sus siervos incluso en momentos de extremo sufrimiento. Jeremías, aun cuando enfrentaba una muerte inminente, fue protegido por la providencia divina a través de Ebed-Melech, demostrando que aún en los momentos más oscuros y desesperados, Dios no abandona a quienes permanecen fieles a Él. La historia nos recuerda que no importa cuán profunda sea la cisterna de dificultades en la que nos encontremos, siempre hay esperanza y rescate en la fidelidad de Dios. Algún tiempo después, ya libre, el ministerio de Jeremías avanzó y sus mensajes se hicieron cada vez más sombríos y urgentes. Había sido llamado a proclamar el juicio de Dios sobre Judá, y una de las profecías más devastadoras que recibió se refería a la destrucción de Jerusalén. La ciudad, que había sido el centro del culto a Dios y un símbolo de su presencia entre el pueblo, ahora estaba destinada a la ruina debido a la continua desobediencia y rebelión de sus habitantes. Jeremías no escatimó palabras al describir el desastre que se avecinaba, y sus advertencias se convirtieron en el corazón de su ministerio. «He aquí, yo enviaré por todas las familias del norte, dice Jehová, y también por Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas las naciones que están alrededor de ella, y los destruiré por completo, haciéndolos». Las profecías de Jeremías tuvieron un gran impacto, principalmente porque desafiaron la creencia popular de que Jerusalén era invulnerable. Muchos en Judá creían que Dios nunca permitiría la destrucción de su santa ciudad, especialmente el templo, donde habitaba su presencia. Sin embargo, Jeremías, con valentía y convicción, desafió esta falsa seguridad, afirmando que la presencia misma de Dios había sido profanada por la idolatría y el pecado del pueblo. Como resultado, Dios usaría a Nabucodonosor, rey de Babilonia, como instrumento de su juicio. Esta profecía no solo sorprendió a los oyentes de Jeremías, sino que también los enfureció, porque era inconcebible que Dios permitiera que una nación extranjera destruyera su ciudad y tomara cautivo a su pueblo. Uno de los enfrentamientos más notables de Jeremías ocurrió con el falso profeta Ananías. Ananías, intentando ofrecer un mensaje contrario al de Jeremías, anunció públicamente que el yugo babilónico sería roto en 2 años y que los cautivos y los tesoros del templo serían restituidos a Jerusalén. Jeremías inicialmente respondió con ironía, deseando que las palabras de Ananías fueran ciertas, pero sabiendo que eran falsas, anunció en nombre de Dios que Ananías estaba engañando al pueblo. Declaró que en lugar de paz habría guerra, hambre y pestilencia, y que el profeta que proclamara la paz, cuando su palabra se cumpliera, sería reconocido como el verdadero profeta enviado por Dios. Poco después, Ananías murió, confirmando la verdad de las palabras de Jeremías y el juicio divino sobre quienes lo negaron. A pesar de sus duros mensajes de juicio, Jeremías también trajo palabras de esperanza para el futuro, incluso en medio de la destrucción inminente. Habló de la promesa de restauración, aunque esa restauración solo sucedería después de 70 años de cautiverio en Babilonia. La promesa fue registrada en una carta enviada a los exiliados, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, mostrando que a pesar del juicio de Dios, Él no había abandonado completamente a su pueblo. La carta decía: «Seguramente después de que hayan pasado 70 años en Babilonia, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra hacia vosotros trayéndoos de regreso a este lugar». La profecía de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén culminó en uno de los momentos más trágicos de la historia de Judá. En el año 586 las palabras del profeta se cumplieron con una precisión aterradora. Los babilonios invadieron la ciudad, destruyeron el templo y tomaron cautiva a gran parte de la población. Aquellos que se habían burlado y rechazado las palabras de Jeremías ahora vivían la dura realidad que él había predicho. La ciudad, que una vez brilló como un faro de gloria, quedó reducida a ruinas, y el lamento de Jeremías resonó entre las piedras rotas y los corazones destrozados de los pocos que sobrevivieron.
Este episodio es un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios de juicio y restauración. Jeremías, fiel a su llamado, proclamó la verdad divina incluso cuando era impopular y dolorosa. Después de la destrucción de Jerusalén y la desolación que siguió, Jeremías, el profeta que había predicho con precisión tales acontecimientos, expresó su dolor y tristeza de una manera que resonó durante generaciones. Escribió el libro de las Lamentaciones, que refleja profundamente el sufrimiento de un hombre que fue testigo de la ruina total de su nación, su ciudad y su pueblo. Las palabras de las Lamentaciones no son solo un registro histórico, sino un grito de dolor y desesperación, una expresión cruda y visceral del dolor colectivo de Israel. La ciudad, que en otro tiempo había sido populosa, ahora se había vuelto solitaria, como una viuda que en otro tiempo había sido grande entre las naciones. Este lamento inicial de Lamentaciones refleja la drástica transformación de Jerusalén, de una ciudad vibrante y bulliciosa a un lugar desolado y abandonado. La poesía de Lamentaciones está organizada como un acróstico, y cada capítulo comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Este formato refleja un intento de encontrar orden en medio del caos, un esfuerzo por organizar el dolor y la confusión que siguieron a la destrucción. Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, vierte su alma en cada línea, describiendo no solo la devastación física de Jerusalén, sino también el sentimiento de abandono espiritual que envolvió al pueblo. El templo, que había sido el centro del culto a Dios, estaba en ruinas, y la gente se sentía como si Dios los hubiera abandonado. El Señor se ha vuelto como un enemigo. Devoró a Israel, devoró todos sus palacios, destruyó sus fortalezas y multiplicó el dolor y el llanto en la hija de Judá. Lamentaciones 2:5. Las lamentaciones de Jeremías capturan el dolor de un pueblo que enfrenta las consecuencias de su propia desobediencia. El profeta llora no solo por las pérdidas tangibles, las vidas, los hogares, el templo, sino también por la pérdida del favor de Dios. Él reconoce que la destrucción fue el resultado del justo juicio de Dios, pero eso no disminuye la intensidad de su dolor. Jeremías expresa un sentimiento de culpa colectiva, creyendo que las calamidades que cayeron sobre Jerusalén eran merecidas debido a los pecados persistentes de sus habitantes. Los profetas y los sacerdotes pecaron en la ciudad santa, derramaron en ella la sangre de los justos. Lamentaciones 4:13. Este reconocimiento del pecado y de la justicia de Dios es un tema constante a lo largo del libro, mostrando que incluso en medio del duelo hay un entendimiento de que Dios sigue siendo justo y soberano. Sin embargo, en medio de la oscuridad del lamento, también hay destellos de esperanza. Incluso en su profundo sufrimiento, Jeremías no pierde de vista la misericordia de Dios. Él recuerda al pueblo que, aunque la disciplina de Dios es severa, no es el final de la historia. Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Estas palabras ofrecen un ancla en medio de la tormenta, recordándonos que a pesar de todo, la fidelidad de Dios permanece. Sugieren que hay un camino hacia la restauración, que la gracia de Dios es incluso mayor que el juicio y que eventualmente Él traerá sanidad y renovación a su pueblo. El libro de Lamentaciones no termina con una resolución completa, pero deja al lector con una sensación de anticipación y esperanza. Sus palabras nos recuerdan que por muy dolorosas que sean las consecuencias del pecado, la puerta de la esperanza nunca está completamente cerrada. En las Lamentaciones, el profeta no solo narra la destrucción de Jerusalén, sino que también abre un camino para el siguiente capítulo de la historia de Israel, un capítulo marcado por la renovación y el retorno a la alianza con Dios. En los últimos días de su ministerio, Jeremías enfrentó un escenario aún más desafiante. Con Jerusalén destruida y la mayoría del pueblo exiliado en Babilonia, los pocos que quedaban en Judá estaban desesperados. Estos remanentes, en lugar de volverse a Dios y seguir las palabras del profeta, decidieron seguir su propio camino, buscando protección y seguridad en Egipto. Para ellos, Egipto parecía ser la última esperanza de escapar de la ira babilónica.
Sin embargo, Jeremías, fiel a su llamado, continuó advirtiendo contra esta decisión. Proclamó que la aparente seguridad ofrecida por Egipto era una ilusión y que la desobediencia seguiría acarreando consecuencias nefastas. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que he traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí que hoy están desoladas, sin morador alguno en ellas. Jeremías 44:2. A pesar de las advertencias claras y directas de Jeremías, los líderes y el pueblo de Judá estaban decididos a huir a Egipto. Ellos ignoraron completamente las palabras del profeta, acusándolo de traición y afirmando que estaba conspirando con los babilonios. Jeremías hizo todo lo posible para disuadir al pueblo de su terquedad, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, los líderes decidieron secuestrar a Jeremías y llevarlo por la fuerza a Egipto junto con el resto del pueblo. Este acto de rebelión no solo violó las órdenes directas de Dios, sino que también selló el destino de quienes lo siguieron a Egipto. Jeremías continuó profetizando, ahora en tierra extranjera, lejos de su patria devastada, pero sus palabras no perdieron claridad ni intensidad. Sabéis que hoy sois testigos contra vosotros mismos, porque habéis pecado contra el Señor y no habéis obedecido a su voz, ni habéis andado en sus estatutos ni en sus testimonios. Jeremías 44:23. En Egipto, Jeremías hizo una de sus últimas y más oscuras profecías. El juicio de Dios seguiría al pueblo hasta esa tierra. Declaró que así como Jerusalén había sido destruida, Egipto también enfrentaría el juicio divino, y los restos de Judá que habían huido allí no escaparían del alcance de Dios. Egipto, que consideraban un refugio seguro, se convertiría en su tumba. Así dice el Señor: He aquí que yo entrego a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, tal como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Jeremías 44:30. Esta profecía final fue una sentencia de muerte para aquellos que persistieron en su desobediencia. Si bien no existen registros bíblicos o extrabíblicos detallados que confirmen directamente el cumplimiento específico de todas las partes de esta profecía en la manera exacta en que Jeremías la describió, se sabe que Egipto enfrentó varias invasiones y conflictos durante este periodo, incluidos ataques de los babilonios bajo el mando de Nabucodonosor. Estos acontecimientos pueden verse como el cumplimiento de la profecía de Jeremías acerca del juicio que vendría sobre Egipto y los judíos que huyeron allí. Aunque la narración bíblica no ofrece una conclusión definitiva sobre el destino de estos refugiados, algunas tradiciones judías y cristianas sugieren que el profeta tuvo un final trágico en Egipto. Algunas de estas tradiciones afirman que Jeremías fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas, quienes se negaron a escuchar sus palabras hasta el último momento. Este oscuro destino, aunque no está confirmado por las Escrituras, está en línea con la vida de un profeta que enfrentó constantemente el rechazo, la persecución y el sufrimiento debido a su fidelidad a Dios. La muerte de Jeremías, independientemente de las circunstancias, marca el final de uno de los ministerios proféticos más intensos y desafiantes de la Biblia. A lo largo de su vida, Jeremías ejemplificó lo que significa ser fiel a Dios, incluso cuando todos a su alrededor se volvieron contra él. Sus profecías finales en Egipto son un testimonio de su inquebrantable devoción a su llamado divino. Incluso frente a un futuro incierto y peligroso, nunca comprometió la verdad, incluso cuando le costó todo. La historia de Jeremías, hasta sus últimos días, es un poderoso recordatorio de que la obediencia a Dios no siempre conduce a una vida fácil, pero siempre conduce a una vida significativa y con propósito. Y aun cuando las voces de la desobediencia parezcan triunfar, la palabra de Dios proclamada por sus fieles siervos permanece inmutable y eterna.